vamos a darle la bienvenida al hermano Axel, que nos va a dar también un valiosísimo testimonio. Hermano Axel, bienvenido. Él es uno de los representantes mexicanos en medio de tantas colombianas. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación que me han hecho a formar parte de este foro Provida. Primero que nada, quiero pedirles perdón porque soy el más inexperto en este panel de especialistas. Soy un joven de apenas 21 años y bueno, quiero pedir perdón por eso, por mi inexperiencia y por si algo que yo mencione sea algo erróneo. La verdad es que de las veces que he participado, siempre que cuento mi testimonio, he tenido digamos, algunos problemas, pero ahora, bueno, yo quiero hablarles de un problema que es más serio que los problemas que yo tengo personalmente y que es el problema del aborto visto desde el lado espiritual. No sé si en este momento ya se ven las diapositivas. Sí, las estamos viendo. Ok, la pregunta es, ¿por qué es importante ser provida y cuáles son sus efectos en el área espiritual? Bueno, también me siento orgulloso de pertenecer a la campaña de oración de 40 días por la vida. Bueno, para responder a la cuestión del lado espiritual, primero hay que saber el significado de ser provida. Ser provida. La RAE define provida de la siguiente manera. Les decía que ser provida, según la RAE, significa o quiere decir que se opone al aborto inducido o a la investigación de embriones humanos y a la eutanasia. Pero ser provida también es luchar por la dignidad de las personas, no solamente en el vientre materno, sino que buscamos la protección de los derechos de todos los niños, adolescentes y adultos, especialmente los más vulnerables. Ser provida es involucrarse en las acciones civiles, así como la participación en los procesos electorales propios de cada país. El Provida tiene la misión de investigar a sus candidatos para evitar que los políticos con ideas progresistas entren al poder. Ser Provida también es mantenerse formado en los temas básicos de la defensa de la vida para saber responder con firmeza y claridad a quienes se oponen a nuestro pensamiento. No es propiamente para debatir, sino es importante tener los conocimientos básicos porque llegan a veces mucho a cuestionarnos, ¿no? Nunca es bueno tampoco pelear, pero sí saber responder cuando llegan este tipo de argumentos. Ustedes me van a decir, ¿y cuáles son por qué somos pro vida o por qué defendemos la vida con argumentos o bases bíblicas, ¿no? Bueno, para empezar, hay muchas razones para que los católicos seamos pro vida. Una de ellas es porque seguimos las Sagradas Escrituras. Seguimos los mandamientos y dado que el aborto es un asesinato, como ya lo explicó muy bien la doctora Noria, eh, vamos contra el quinto mandamiento, no matarás. Las mismas Sagradas Escrituras confirman que es un ser humano aquel individuo que se está gestando en el vientre materno. No lo dice así literal, pero tenemos el ejemplo del profeta Jeremías, quien antes de nacer ya tenía una misión muy importante. Voy a citar la Sagrada Escritura. Dice, antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Jeremías 1:5. En el seno materno Dios ya lo consideraba una persona, ya le había dado la dignidad. Y bueno, hay otra parte de la Biblia que a mí me fascina, que es el Evangelio de Lucas. Recuerden que Lucas era un médico, así como las grandes panelistas que nos están acompañando. Lucas también era un médico, era un doctor. Y Lucas usó en 2 capítulos distintos la palabra niño. También nos decía la doctora que el niño en la Constitución de Colombia es considerado desde la concepción hasta la edad de los 18 años. Fíjense cómo Lucas ya desde hace 2000 años atrás lo tenía bien en cuenta. Y no solo la Constitución de Colombia, hay muchas constituciones en América Latina que lo sustentan. Bueno, Lucas usó en 2 capítulos la palabra niño para referirse tanto a un bebé no nacido como a uno recién nacido. Lucas 1:41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y Lucas 2:12. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Se dan cuenta cómo en 2 capítulos distintos se refiere a un niño, a uno que está dentro del vientre y a otro que también está fuera del vientre? Ese es el argumento de Lucas, ¿verdad? Y bueno, desde el magisterio de la iglesia encontramos infinidad de documentos. Incluso yo tengo
Yo he preparado ya este material citando al menos 15 documentos eclesiásticos que nos invitan a la defensa de la vida. Sin embargo, pues no voy a detenerme y voy a mencionar un poco solamente que son estos, ¿no? Bueno, los últimos pontífices romanos se han proclamado con máxima claridad la misma enseñanza de las Escrituras. El Papa Pío XII, el Papa Pío XI, Juan XXIII ha recordado la doctrina de los padres acerca del carácter sagrado de la Biblia. Incluso desde el siglo I ya se condenaba el aborto. Hay un documento que se llama Didache y ahí se condena el aborto. Y bueno, ya viene el Concilio Vaticano II, presidido por Pablo VI, quien ha condenado muy severamente el aborto. Dice, la vida desde su concepción debe ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Y el mismo Papa Pablo VI, hablando de este tema en diversas ocasiones, no ha vacilado en repetir que esta enseñanza de la Iglesia no ha cambiado, ya que es inmutable. Como podemos darnos cuenta, el tema del aborto en la historia de la Iglesia se ha dialogado muchísimo más en los últimos años desde que se aprobó por primera vez en el mundo en la Unión Soviética en el año de 1920. Qué coincidencia, ¿verdad? Que el socialismo, que el comunismo está detrás de toda esta cuestión abortista. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica entonces? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un compendio grande y muy explicado, un apartado muy importante sobre el aborto. No puse todo ese apartado por obvias razones, pero puse el numeral 2270 y el numeral 2274. El 2270 es el que les voy a leer en este momento. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de personas, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y en ese apartado del Catecismo de la Iglesia Católica nos citan frecuentemente algunos fragmentos de la instrucción Donum Vitae, que es una instrucción, si no me equivoco, escrita por su santidad Juan Pablo II. Y bueno, una parte de esa instrucción Donum Vitae es la siguiente: los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que le ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Como se los decía, hay infinidad de textos, de cartas encíclicas, documentos de la Iglesia, ya lo citamos, el mismo Concilio Vaticano II, que nos hablan sobre la defensa de la vida, porque habrá grupos, y lo hemos visto en los últimos días, ahora que sacaron el tema del aborto en México, en el estado de Quintana Roo, donde va a haber supuestos líderes religiosos que van a promover que el aborto sea un derecho, o que están a favor del aborto, y eso es completamente contrario a la doctrina de la Iglesia Católica. Ya lo hemos visto aquí con el Catecismo, ya lo hemos visto con algunos cuantos documentos de la Iglesia. Y tenemos también el Código de Derecho Canónico. A comparación del Catecismo de la Iglesia Católica, el derecho canónico solamente tiene ese primer parrafito, que es el canon 1398. No se habla más sobre el tema del aborto en el Código de Derecho Canónico, ni porque le busquen van a encontrar más sobre él, pero basta e incluso, bueno, el Papa Juan Pablo II tuvo que también escribir una carta encíclica para explicarlo. Bueno, el canon dice lo siguiente, canon 1398. Quien procura el aborto y si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Significa que en el momento no necesita de un documento que lo avale, ya en ese momento la persona que ha abortado queda excomulgada de la Iglesia Católica. Bueno, también al leer este canon nos surgen diversas interrogantes, entre ellas, solamente la mujer que abortó, también el doctor que practicó el aborto, los enfermeros que estuvieron detrás, ¿quiénes son los que quedan excomulgados según el canon 1398? Y como les decía, el Papa Juan Pablo, a través de la encíclica Evangelium Vitae, nos responde con claridad lo siguiente:
La excomunión afecta a todos los que cometen este delito conociendo la pena, incluidos también aquellos cómplices, es importante recalcar esta palabra, sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. Con esta reiterada sanción, la Iglesia señala este delito como uno de los más graves y peligrosos, alentando así a quien lo comete a buscar solícitamente el camino de la conversión. En efecto, en la Iglesia la pena de excomunión tiene como fin hacer plenamente conscientes de la gravedad de un cierto pecado y favorecer, por tanto, una adecuada conversión y penitencia. Ahí está. Entonces, es lógico decir que los grupos feministas, los grupos abortistas, son excomulgados de la Iglesia porque son promotores y cómplices del aborto. Y el Papa nos lo ha explicado en Evangelium Vitae, que también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido, este aborto, pues también quedan fuera de la Iglesia. Es decir, que quedan excomulgados late sentencia en ese mismo instante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos católicos que andan entre el aborto sí, estoy a favor del aborto o estoy a favor del aborto en ciertas circunstancias. No, la Iglesia ha sido muy clara y nosotros debemos de acatar estas órdenes. Lo que pasa es que a veces no investigamos y no sabemos qué es lo que la misma Iglesia enseña. Y nos vamos por estas corrientes, seguimos a estos supuestos líderes que intentan confundirnos o confundir a la sociedad. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos en el área espiritual? Bueno, ya lo decía Marino Restrepo de una manera excelente y le aplaudo, que esta es una batalla entre el bien y el mal. Esto lo sabemos nosotros como católicos, esto es algo lógico incluso, y, y tanto habrá efectos espirituales positivos como negativos. Ya les contaré los positivos. Bueno, algunos positivos son que ayudamos a la salvación de vidas y almas. Dios nos está haciendo partícipes de esta misión de salvar vidas y almas. Y recuerden que todos tenemos una vocación, todos estamos o todos tenemos un llamado especial a hacer algo en esta vida. Quizá a ti Dios te está llamando a que tengas, como los doctores, a ayudar a las mujeres en vulnerabilidad. Quizá a ti Dios te tiene la misión de ayudar a los niños, a los más pobres, a los necesitados. Quizá tú tienes la misión de ser un maestro y ser un buen educador, pero también existe la vocación de salvar vidas y almas. Y esta vocación es, digamos, complicada porque no todos se atreven, no todos responden con generosidad a este llamado que Dios está haciendo en lo más profundo de nuestro corazón. Pero es una dicha, es una gracia que Dios te llame para que salves vidas. Ya lo decía también Pamela, de 40 días por la vida Colombia, que es tan hermoso cuando tú estás rezando delante de los centros de aborto y ves los testimonios de cientos de chicas que optan por la vida. Entonces, Dios te está haciendo partícipe de uno de los milagros más bellos, ¿no? Dios nos usa como instrumentos para que las mujeres en vulnerabilidad tomen la mejor decisión. Esos son algunos de los efectos positivos que vamos a encontrar. A nosotros nos tocó ver en México el cierre de un centro de abortos mientras los voluntarios estaban rezando afuera. Y hay videos, hay fotos de cómo mientras ellos rezaban, la clínica estaba siendo cerrada. Y entre los negativos vamos a encontrar que, bueno, ya nos lo había anunciado el Señor, no es nada nuevo, no es algo, lo último que hay es que, bueno, sufriremos persecución, calumnias, ataques físicos, amenazas, incluso nuestra vida correrá peligro. Ahí abajo he puesto en la diapositiva, como ustedes pueden ver, algunas personas que han recibido ataques, han recibido amenazas. Ahí está el doctor Montaño, es un doctor mexicano, un ginecobstetra, que ha recibido amenazas muy fuertes. A un lado está Yolette, que es presentadora de un programa de televisión. Hay una jovencita, niña pro-life, que ha sido amenazada. Ahí tenemos a Sarah Winter, que ustedes conocen quizá ya el testimonio, tuvo un aborto y ahora es una activista pro vida. Fue líder del movimiento feminista más grande que hay en Brasil y que también está siendo perseguida, incluso fue presa en México. Ahí tenemos a la colombiana que ella cuenta su testimonio sobre su vida salvada en Colombia. Es un testimonio de los más hermosos. Ella es una chica que fue adoptada. Tenemos a la diputada Elsa, otra mexicana que es perseguida todos los días, amenazada de muerte incluso. La senadora Lili Telles, y ahí tienen también a su servidor, que ha habido campañas de desprestigio también.
Y bueno, estas son parte de los efectos negativos que vamos a encontrar, pero incluso yo no me atrevo a llamarlo negativo porque es una gracia ser perseguidos a causa del nombre de Dios, a causa de esta misión que Dios nos tiene preparada. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos, al contrario, debemos de ofrecerlo todo a Dios y hacer únicamente su voluntad. ¿Qué podemos hacer los católicos en el movimiento Provida? Bueno, a continuación mostraré algunas sugerencias. Esto no es obligatorio y no quiero que se sientan obligados. Son unos tips, unos consejos que yo les doy para involucrarnos más a fondo dentro del movimiento Provida. Como se los he dicho, cada uno tiene su misión. Unos con los adultos, otros con los niños y otros tenemos esta misión con los más vulnerables, que son aquellos que no tienen voz, que no se pueden defender y que están dentro del vientre de sus madres. Bueno, el primer consejo es comprometerse a orar por la vida, ofreciendo misas, rosarios, ayuno, incluso humillaciones por los inocentes que corren el riesgo de ser abortados. Decía Santa Teresa del Niño Jesús que no importa que hagas grandes cosas, lo que importa es que las pequeñas cosas las hagas con amor. Ahí tenemos la foto de un ayuno, ¿no? A veces nos olvidamos del ayuno y dice la Sagrada Escritura que hay demonios que solo se van a través de la oración y del ayuno. Número 2, motivar a más personas a sumarse a la oración por la vida, concientizando de manera especial a los jóvenes, puesto que ellos son las presas más fáciles de los movimientos progresistas. Y esto ustedes no me lo van a dejar mentir, ustedes que son madres, que son abuelas, se han dado cuenta que en los últimos días ha habido una corriente que está llamando la atención de los jóvenes hacia ciertas tendencias, hacia ciertas ideologías, y que como ellos son presas fáciles, a través de distintas modas los están trayendo para tener, digamos, una nueva ideología, atacar a la iglesia, atacar al movimiento pro vida, atacar la familia. Y bueno, esto está creciendo y esto es inevitable, lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver a través del internet, a través de las series. En qué serie no se habla ya de sexo, drogas y alcohol? Incluso hasta en la música de hoy habla de sexo, drogas y alcohol. Entonces es importante que nosotros concienticemos a los más jóvenes para evitar que ellos sean presas para el movimiento progresista. Y esto es en casa, esta educación es en casa y bueno, ese es el segundo consejo. Y el tercero, pues te va para los valientes, para los que sientan el llamado a esta preciosa vocación. Si tienes la valentía, puedes tener una conexión más fuerte con el movimiento, uniéndote a grupos que rezan delante de clínicas abortivas, como la campaña internacional de 40 días por la vida, que por cierto, ahorita está en marcha en Estados Unidos, en América Latina, en todos los países donde se encuentra la campaña activa, están rezando en este mismo instante afuera de centros de abortos y en este mismo instante se están salvando vidas y almas de ser abortadas, ¿no? Y algo que decía también Marino Restrepo que me parece importante, no solamente se salva el que está dentro del vientre materno, se salva la madre y también hemos salvado incluso vidas de los mismos doctores que han practicado abortos porque muchos han renunciado a este empleo, han renunciado también directores de estas clínicas. Ustedes ahí en Estados Unidos tienen ejemplos muy claros como el de Abby Johnson, el de Mayra Rodríguez, que después de haber participado en este holocausto de niños inocentes, ahora pues están dentro del movimiento COVID, ¿no? Entonces es importante que la oración que nosotros hagamos y que si de verdad nos queremos comprometer, que lo hagamos como en campañas de 40 días por la vida. Esa es mi sugerencia, a que todos nos sumemos a la oración. Y bueno, la oración pública es de verdad, eh, lo digo por experiencia, tiene frutos y muy positivos y tiene buenos resultados. Hasta el día de hoy, si no me equivoco, ya son más de 100 centros de aborto que han cerrado sus puertas, miles de vidas salvadas y cientos de personas que han renunciado. Entonces, para que vean que, y esos son los que se tienen contados, porque hay infinidad, hay testimonios que nunca vamos a conocer, que solamente Dios los va a conocer. Entonces, ahí están los 3 consejos que yo les doy para que se involucren más dentro de la campaña, dentro del movimiento Provida, involucrándose a una campaña de oración. Ahí tenemos a los jóvenes, les decía, los jóvenes son las presas más fáciles para el movimiento progresista. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que de verdad ustedes se comprometan más con la defensa de la vida
que no permitan que estas nuevas ideologías que nos quieren imponer sigan avanzando, no permitan que pase a los congresos, no permitan que siga pasando por encima de la vida, de la familia, que son nuestros valores primordiales. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación y bueno, lo resumí lo más pronto posible para darle oportunidad a los demás panelistas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hermano Axel.